Listo, ya estamos en vivo. Nada más déjenme compartir la transmisión. Aquí. Estamos en vivo. Sí, no, ya está. Ya está. Vamos a compartirla. No, este es el antiguo, ¿no? Es el video nuevo. Es este. Vamos a compartirla de una vez. Vamos a mandarla también. No, ya con eso. Porque ya se mandó esto. Luego de repente no me deja mandarlo. Listo. Bueno. Ahí ya lo mandaron al WhatsApp y todo. No. Sí, lo voy a mandar. Ahí disculpe si escucho una pata. Pero bueno. Por ahí anda al lado. Bueno, yo creo que... Chinche, no me traje la... Bueno, aquí. Calientas. No. Nada. Se me fue el rollo. Pero bueno, está bien. Ok, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Tengo más de qué hablar acerca de lo que estuve hablando la semana pasada. Bueno, por ahí los que vieron dicen, 17 minutos. ¿Qué puedo decir en 17 minutos? Pero si le prestas atención y lo estudias detalladamente, cada cosa de la que dije la semana pasada, te vas a dar cuenta que realmente no fue poco. Aunque el tiempo aparentemente fue poco. Pero realmente se dijeron varias cosas que a lo mejor alguno no presta atención normalmente, ¿no? Y ahora vamos a seguir viendo un poco acerca de eso, pero tengo otros pasajes que sigue hablando acerca de lo mismo. Acerca de que el justo vivirá por fe. Esa frase en la Biblia tú la puedes encontrar en 3 ocasiones diferentes. La semana pasada vimos nada más realmente una, aunque también les mostré la segunda donde viene. ¿Eh? Donde viene originalmente es en Habacuc, en el capítulo 2, que fue la que vimos principalmente. Y luego Pablo la cita en Romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando habla acerca del Evangelio, ¿no? Y también dice, el justo por la fe vivirá. Pero también el escritor a los hebreos la cita, es ese mismo versículo en Hebreos en el capítulo 10, justo antes de hablar acerca del salón de la fe, del salón de la fama de la fe, ¿no? Cita ese pasaje también de que el justo por la fe vivirá. Y ahorita lo vamos a ir a ver detalladamente, pero antes de pasar a esos pasajes y ver el por qué están escritos, por qué están ahí, justo donde están escritos, ¿no? Hay un gran paralelismo entre lo que está escrito en Romanos y entre lo que está escrito en Hebreos, ¿no? Y está escrito así, de cierta manera, para dar a entender algo. Pero antes de ir allá, algo de lo que me llama la atención y que he estado estudiando también bastante, está en la epístola a Tito, específicamente en el capítulo 2, así que vamos a ir para allá. En el capítulo 2, en el versículo... Vamos a leer desde el versículo 11, que es uno de mis versículos favoritos también de la Biblia. Dice por aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quienes, a todos los hombres. Entonces vamos a detenernos tantito aquí, antes de pasar al justo por la fe vivirá, ¿no? La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado? Bueno, ya a lo mejor ya tú lo sabes. En Juan en el capítulo 1 dice que la palabra era Dios y la palabra se hizo carne, ¿verdad? La palabra vino a este mundo. La palabra estaba llena de ¿qué? De gracia y de verdad. Entonces, y creo que ya también en alguna otra ocasión, no recuerdo si aquí mismo en la iglesia o en alguna otra transmisión, puntualizo casi siempre, ¿no? O sea, no es que la gracia y la verdad sean cosas diferentes. Realmente está hablando de la misma cosa. ¿Ok? ¿De quién? De Jesucristo. Porque Jesús era el que estaba lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Entonces, y aquí, siguiendo con Tito en el capítulo 2, versículo 11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿de quién está hablando? Obviamente está hablando de esta misma gracia y verdad de Jesucristo. Y chécate lo que dice en el versículo 12. Enseñándonos que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este versículo va dedicado especialmente para todos aquellos que les gusta decir que la gracia te permite hacer lo que tú quieras. Yo creo que queda bastante claro en el versículo 12, ¿no? Que la gracia nos enseña a renunciar, ¿qué? A la impiedad. Y ahorita vamos a ver qué es lo que es la impiedad. Y a los deseos mundanos, ¿no? Y nos enseña a cómo vivir en este mundo de manera sobria, de tres cosas: de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa, ¿no? Entonces, la gracia de Dios nunca te va a decir, ándale, peca, al cabo que qué importa que peques, al cabo que tú ya eres salvo. No, de acuerdo a este versículo, la gracia nunca te va a enseñar eso. La gracia de Dios, es decir, Jesucristo, nunca te va a enseñar. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Nunca te va a enseñar a seguir pecando o a vivir la vida como tú quieras, ¿no? Me gusta cómo dice la versión en inglés, la King James Version, porque dice ahí una palabra. Aquí viene al español, se traduce como impiedad, pero en la King James Version viene una palabra, creo que dice ungodliness, que en pocas palabras, para tratar de definirlo de una manera simple, ¿no? Esa palabra quiere decir no tomar en cuenta a Dios en todo lo que haces, ¿no? No tomar en cuenta a Dios en todo lo que haces, es como se traduce esa palabra, que al español se traduce como impiedad. Ahorita vamos a ir viendo específicamente ese versículo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el justo por la fe vivirá? A lo mejor te estás preguntando. A eso vamos, ¿ah? Pero vamos poquito a poquito. Mira, la semana pasada fui bien rápido, fui demasiado tajante y dije las cosas así bien, así secas, ¿no? Pero hoy me quiero tomar el tiempo para decir exactamente lo que el Espíritu Santo quiere decir, ¿no? De una manera más calmada, ahora que ya más personas también están viendo, ¿no? Por ahí si no viste lo que puse por la semana pasada, a lo mejor algunas cosas no las vas a entender. Bueno, míralo, no está tan largo, son nada más 17 minutos, 18 minutos aproximadamente. Hoy sí me voy a tomar el tiempo para decir exactamente lo que quiere decir este versículo de Tito en el capítulo 2. Y voy a volver a leerlo porque ya ahorita hay más personas. Dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Okay. La gracia de Dios, quien es Jesucristo, se manifestó para nosotros. Y ahorita, ¿verdad? Que es no tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, ¿eh? Eso es lo que significa en pocas palabras esa palabra que se traduce como impiedad en el griego original. Y a los deseos mundanos, ¿eh? Que de hecho es la única ocasión, ¿eh? En toda la Biblia donde dice así tal cual, deseos mundanos, ¿eh? Al menos que se traduce así como se traduce aquí, o que en el inglés se traduce como mundanidad. Es la única ocasión en toda la Biblia que viene así. Okay. Me impresionó eso ahorita que lo estaba viendo, al menos en griego, ¿verdad? No sé si en hebreo venga también de alguna manera así descrito exactamente como tal. Entonces por aquí, vivamos en este siglo, okay, en este mundo, de manera sobria, justa y piadosamente. Y el día de hoy nos vamos a enfocar, obviamente, en la manera justa, ¿no? La gracia de Dios, hace poquito estaba escuchando a Joseph Prince y me llamó la atención algo que dijo, basado obviamente en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La gracia como tal, eso no lo dijo así tal cual, pero la gracia como tal es el poder de Dios. Pero hubo algo que me llamó la atención, el cómo lo dijo. La gracia en sí no es el empoderamiento. El otro día estaba meditando acerca de eso antes de escuchar esa predicación. La gracia es el poder de Dios. Y estaba pensando, bueno, pero la gracia a lo mejor es la gracia es la que te empodera. Pero me gustó cómo lo dijo. La gracia por sí sola no te empodera, ¿no? Es la gracia que recibes es la que te da el poder o la que te empodera, ¿no? Y hilando un poco las cosas, ¿no? Un poco con fe, con justicia, ¿no? La gracia se recibe obviamente por fe. O sea, la gracia que recibes por fe es la que te da el poder para vencer, ¿eh? Me gusta cómo quedó esa frase, ¿eh? Ahí, si alguien está anotando, porque yo no tengo nada de esto anotado, pero bueno, luego voy a anotarlo. Están saliendo cosas por ahí. Pero es la gracia que recibes como tal, ¿no? La gracia que recibes por fe es la que te da el empoderamiento. Muchos andan por ahí, ¿no? Vagabundos espirituales, sin pastor y sin nadie a quien rendir cuentas, ¿no? Y dicen barbaridad y media acerca de la gracia, ¿no? Y te das cuenta que de gracia realmente no saben nada,
porque simplemente hablan de gracia, de gracia y de gracia, pero nunca incluyen a la fe. Y dicen, no, es que ya todo está hecho. Sí, amigo, ya todo está hecho, pero tú tienes que recibir las cosas por fe, ¿no? Por eso la Biblia dice en 3 ocasiones, ¿no? Una en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. Y me gusta cómo dice este versículo acerca de los que viven, ¿eh? Que la gracia nos enseña a vivir, ¿qué? De manera sobria, justa y piadosamente. Y no me voy a detener a lo que quiere decir sobrio y piadosamente, me voy a detener principalmente a decir lo que quiere decir vivir de manera justa, ¿no? Y obviamente al decir vivir de manera justa me refiero a vivir por fe, ¿no? Entonces vamos a ir ahora sí a Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 38, para que no digan, este tipo nada más está diciendo lo que se le ocurre. No, amigo. En la mañana me desperté como a las 4 de la mañana y estaba leyendo estas cosas y no sabía que las iba a predicar el día de hoy. Pero bueno, Dios es bueno. Chécate lo que dice Hebreos en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque y aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya saben que por ahí algunos, bueno, los que nos han estado siguiendo, que siempre por ahí los denunciamos, hay algunos que se levantan y dicen que Jesucristo no va a volver. Completamente falso, ¿no? Completamente falso. En contadas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice que el Señor va a volver y Él va a regresar y va a volver más pronto de lo que ustedes piensan, ¿okay? Dice por ahí en el versículo 37, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces ya tenemos la segunda ocasión. La tercera ocasión. Primera ocasión en Habacuc, ¿no? Que de hecho por ahí en Habacuc también viene algo acerca del regreso de Cristo y algunas otras cosas. Pero bueno, no me voy a tener eso. Y dice por ahí en Romanos también en el capítulo 1. Y ahorita vamos a volver ahí, porque hay algo interesante que noté hace un rato, que también me puse, lo leí tantito nada más para saber qué era lo que iba a decir, más o menos. Y chécate lo que dice aquí. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Preservación del alma. Fíjate, hablando acerca, el escritor de los Hebreos hablando acerca de nosotros, ¿no? O sea, hablando de que no perdamos nuestra confianza en Dios, ¿no? Te decía hace rato, esa palabra impiedad, ¿no? Que significa no depender, me gusta más como dice esa frase, no depender completamente en Dios, es lo que quiere decir impiedad. O sea, cuando tú no tomas en cuenta a Dios en alguna de tus áreas, ¿no? Es lo que quiere decir esa frase como tal, impiedad, el no depender de Dios, el querer depender de tus propias fuerzas. En pocas palabras, lo que hizo el pueblo de Israel cuando iba en el camino al desierto, ¿no? Que ellos, durante todo el camino, ellos trataron de depender en sus propias fuerzas, ¿no? Y Dios quería, ¿no? Quería tener con ellos un pacto de gracia. Él quería que ellos aprendieran a depender completamente de Él. Pero el pueblo de Israel era terco y siempre trató de hacer las cosas en su propio esfuerzo. Trató siempre de depender en lo que era capaz, en los que ellos eran capaces. Por eso cuando Moisés dio la ley, ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿No? Nosotros podemos hacer lo que Dios nos diga que hagamos, ¿no? Totalmente falso, no pudieron hacerlo. Lo primero que hicieron fue hacer un becerro de oro. Pero bueno, no cumplieron ninguno de los mandamientos. Y esto es lo que quiere decir tal cual esa palabra impiedad, como tal. Entonces, y hablando aquí el escritor de los Hebreos, dice, bueno, el justo por la fe vivirá, y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe. Y luego sigue el capítulo 11, que es probablemente de los capítulos, el capítulo más famoso de todo Hebreo, que dice, es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fíjate, en la mañana estaba leyendo en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y siempre este versículo nos lo sabemos a memoria a medias. Siempre lo cortamos hasta ahí. Pero fíjate lo que dice después de eso. Estaba meditando un poco acerca de esto y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate, arriba estabas hablando también acerca del galardón. Dice en el versículo 35 en el capítulo 10 de Hebreos, no pierdan pues su confianza, que tiene grande, ¿qué? Galardón. Porque les es necesaria la paciencia, pues habiendo hecho la voluntad de Dios,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora fíjate, porque esto también es viene a romper, ¿no?, enseñanzas que luego por ahí yo veo que gente pone en el Facebook y cosas que ponen por ahí, ¿no?, acerca del buscar a Dios, ¿no? Que muchos dicen, no, pues es que ya no tienes que buscar. O sea, ¿por qué quieres buscar a Dios, no? Y algunos dicen, o sea, no sabía que se había perdido. Y todas esas personas que dicen ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en cierto sentido los entiendo. Sí, tienes razón. O sea, Dios no está perdido. Si tú tienes a Cristo, Dios está contigo. Pero fíjate, la epístola a los Hebreos, ¿estás de acuerdo que fue escrita para cristianos, verdad? No está escrita para personas que no tienen a Cristo. ¿Y por qué dice aquí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, los que entienden un poquito griego, un poquito de la Biblia, saben que cuando aquí dice a los que le buscan, fíjate, no dice a los que le buscaron y le hallaron, dice a los que le buscan, a los que le buscan. ¿Por qué dice a los que le buscan? Esa frase a los que le buscan quiere decir a los que les buscan continuamente. ¿Sí entiendes eso? Razónalo tantito. Que es galardonador de los que le buscan. Ahí tú le puedes añadir al final, los que le buscan continuamente. Vamos a volver a leer y vamos a tratar de entender lo que dice aquí. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Ok, queda claro que si no crees en Dios, bueno, no le puedes agradar, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la certeza de lo que se espera, es creer en Dios, es obedecer lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Eso quiere decir fe como tal. Fe, y te voy a dar una definición más completa acerca de fe. Sí, fe es la mano que se extiende a recibir lo que Dios nos dio. Ok, pero voy a ir más allá. ¿Qué es más allá fe? ¿Qué va más allá? ¿Qué es realmente fe? ¿No? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjate, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Y hace unos días un amigo me preguntaba, bueno, ¿por qué será que no es que Dios le hable más a los que están constantemente adorando y a los que estén constantemente orando en lenguas? Realmente Dios le habla a todos por igual. Aquí el detalle es que los que están constantemente adorando y los que están constantemente leyendo su palabra, los que están constantemente orando en lenguas, son los que reciben, son los que agarran más de lo que Dios tiene. No que no lo tengan, en el Espíritu lo tienen todo, pero son los que lo obtienen, los que lo reciben de manera. Y fíjate, este versículo lo respalda. Chécate lo que dice, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador. O sea, tú en tu espíritu ya tienes todo, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Efesios en el capítulo 1, versículo 3, ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual. Estamos de acuerdo. Pero aún Jesús, en sus discípulos, recuerda que Jesús tenía 70 discípulos. Y de esos 70 tenía 12. Y de esos 12 tenía 3, los más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y de esos 3 tenía uno que se recostaba en el pecho de Jesús. Todos estaban en la misma posición. Algo que me gusta de la gracia es que la gracia pone a todos en el mismo nivel. La gracia pone a todos en el mismo nivel. A través de la gracia no hay más grandes, no hay pequeños. Para Dios todos son igual. No hay excepción de personas. Sin embargo, hay personas que se creen más lo que dice la palabra que otras. No es que estén lejos de Dios. No es que unos estén más cerca y otros están más lejos. Lo que pasa es que hay personas que parece que están más cerca porque reciben más, porque se atreven a creer lo que dice la palabra de Dios. Y hay personas que no se atreven a creer. ¿Ok? Hay personas que lamentablemente no se atreven a creer. ¿Ok? Por ahí hay varios mensajes. Bueno, les mando saludos a todos. Y repito este versículo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Las personas que están constantemente leyendo la palabra, que están constantemente escuchando acerca de Jesús, que están constantemente adorando, que están no por sus obras reciben, no es que por sus obras se hagan santos, eso no tiene nada que ver, por sus obras no son salvos, es por lo que hizo Jesucristo.
Sin embargo, ellos que tienen esa hambre, ese deseo por querer más a Dios, reciben más de Dios. Les es dado más de Dios. No que a todos se nos da por igual en el espíritu, pero en el alma, en el cuerpo. Ellos logran entender más lo que Dios quiere para sus vidas. Logran entender la voluntad de Dios. Y ellos reciben, aparentemente en lo natural, reciben más. Porque ellos creen lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El justo por la fe vivirá. La semana pasada te decía, bueno, ¿qué es lo que dice en Habacuc? El justo por la fe vivirá. Y en Romanos en el capítulo 1, y ahorita vamos a ir también para allá, el justo por la fe vivirá. Aquí también en Hebreos, el justo por la fe vivirá. Y nuestro mayor ejemplo de alguien que vivió por fe fue Abraham. Y de hecho por aquí viene también un poco acerca de lo que Abraham hizo y cómo recibió Abraham la promesa. ¿Cómo recibió Abraham? ¿Cómo fue Abraham justificado? Él fue justificado sin obras, fue justificado solamente por creer lo que Dios dijo. Por creer lo que Dios dijo. Él fue justificado sin obras. Él entendió que él en sus propias fuerzas nunca iba a poder lograr las cosas, ¿no? Puedes ir a estudiar un poco la vida de Abraham, pero me gusta cómo dice aquí en Hebreos en el capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjate, en otra predicación, por ahí la puedes buscar, por ahí también definía que fe es igual a obediencia. Fe es obedecer, es creer lo que Dios dijo que iba a pasar. Y si Dios te dijo, Dios te prometió algo, tener fe es obedecer la obra de Cristo, es creer lo que Dios te dijo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿De qué está hablando aquí? ¿Te has puesto a pensar de qué está hablando aquí? Fíjate, en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En una ocasión cuando Jesús estaba en el templo y los judíos y los fariseos le salieron al encuentro, él les empezaba a explicar, bueno, yo estuve al principio de la creación. Y los judíos se burlaron de él y le dijeron, ¿cómo estuviste tú cuando estuvieron nuestros padres? Si tú apenas si tienes 30 años. Se burlaron de él. Y Jesús les dijo una barbaridad para ellos, ¿no? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo cuando estaba ahí en el templo? Les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y tú lo lees en el español y no lo entiendes. Dices, ¿cómo que yo soy? ¿Por qué? Pues sí, o sea, ¿cómo que yo soy? Recuerda cuando Dios se le presentó a Abraham y cuando se le presentó a Moisés le dijo, yo soy el que soy. En pocas palabras, Jesús se les reveló a los fariseos y a los judíos en esa ocasión. Les dijo, yo soy Dios. Y era una de las razones por las que querían apedrearlo y querían matarlo en ese entonces. Y él les dice, Abraham me vio a mí en la promesa. Abraham me vio a mí, yo vi a Abraham, es lo que les dice Jesús a estos judíos. Entonces, fíjate, o sea, ¿qué es lo que vio Abraham por la fe? Abraham por la fe no solamente vio a Isaac, eso es una revelación a medias. Abraham por la fe vio a Jesús, al Salvador. Vio que Jesús iba a venir. Esa era la promesa que estaba creyendo Abraham. Y es lo que está diciendo este versículo. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, él no estaba esperando algo físico. Chécate lo que dice en el versículo 12, ¿no? En el versículo 13, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo que no recibieron lo prometido? A ver, si te pones a pensar, Abraham realmente recibió a su hijo Isaac. Él vivió en esa tierra.
A lo mejor no alcanzó a ver a la tierra llena de su pueblo, ¿verdad? Pero él realmente recibió lo prometido como tal. Entonces, hay algo que va más allá aquí y que no tampoco tengo el tiempo de hablar acerca de esto, de lo que Abraham estuvo creyendo tanto. Pero fíjate, Abraham vio a Jesucristo. Y eso es lo más impresionante cuando yo leo estas cosas y digo, wow, Abraham vio al mismo Jesús, que él iba a venir y que él iba a redimir al mundo, ¿no? Y ellos nada más lo vieron de lejos, ¿no? Versículo 14. O sea, él buscaba una patria, que en otro versículo, hablando acerca de nosotros, una patria celestial. Versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndole hecho en Isaac, te será llamada, ¿qué? Descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjate, y aquí me detengo porque aquí hay algo bien interesante que dice en Romanos en el capítulo 4 acerca de Abraham también. Pablo explicando acerca de Abraham. Chécate lo que dice, también hablando acerca de fe. Dice en el capítulo 4, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿al qué? Al impío. Su fe le es contada por justicia. Fíjate. Tito en el capítulo 2, de los primeros versículos que estábamos viendo, acerca de lo que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios nos enseña a vivir con justicia, a vivir justamente, es decir, a vivir por fe, en otras palabras. Y tenemos a nuestro mayor ejemplo, Abraham, quien fue justificado por la fe sin obras, porque Abraham no tuvo ley. Justificado por la fe sin obras, es decir, por gracia. Fue justificado completamente por fe. Y en el versículo 9 dice, porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Está en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, de nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y en el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por qué, la justicia de qué, la justicia de la fe, la justicia que es por fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hablando acerca de la ley de Moisés, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. La fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Hablando, fíjate, muy en paralelo acerca de lo que dice Hebreos en el capítulo 11. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven, ¿no? Y aquí dice en este versículo, versículo 4, Romanos en el capítulo 4, versículo 17, llama a las cosas que no son como si fuesen. En alguna predicación, por allá, no recuerdo cuándo honestamente, pero otra de las cosas que yo creo que fue de las primeras predicaciones que dije, ¿no? Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que tú quieres ver en tu vida? Yo te hago la pregunta. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Tú en todas las áreas de tu vida tienes que vivir por fe. Si hay una área en la que no estás viviendo por fe, hay que arreglar eso. Hay que cambiar eso.
Porque Dios quiere que dependas totalmente de Él. En todas las áreas, no nada más en las finanzas. ¿Estás escuchando? No nada más en la escuela, no nada más en tu trabajo. En absolutamente todas las áreas de tu vida, Dios quiere que dependas completamente de Él. Completamente. Versículo 18 del capítulo 4 de Romanos. Si él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe, ¿dando qué? La gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y por ahí decía, sí fue una de las primeras predicaciones que dije en la iglesia. Vivir por fe es estar plenamente convencido de que lo que no es. Eso fue lo que dije en aquella ocasión. Y hay una realidad. Vivir por fe es estar plenamente convencido de que lo que no es. ¿Qué es lo que estás viviendo en tu vida? A lo mejor en tu vida estás viviendo pobreza, en el sentido económico. A lo mejor tienes alguna enfermedad. A lo mejor tus hijos no te quieren hablar. A lo mejor en tu trabajo estás teniendo problemas. A lo mejor, no sé qué esté sucediendo en tu vida, ¿no? Pero hablando acerca de que el justo vivirá por fe. En cada una de las cosas. Mira, amigos y amigas, hay algo revelador en su palabra, ¿no? Él ya nos ha dado la victoria sobre todas las cosas. Eso es lo que dice su palabra. Dice que somos más que vencedores. Nosotros ya somos victoriosos aún antes de ir a la batalla. Pero ¿estás de acuerdo que si no vas a la batalla no vas a recibir la victoria aunque ya sea tuya? Piénsalo tantito. Tú ya tienes la victoria, pero si no vas a la batalla no vas a recibir la victoria que ya tienes. Piénsalo. Medítalo tantito. Porque algunas personas dicen, no, yo sí tengo fe. Pero es todo lo que dicen. Dice la palabra en 2 Corintios en el capítulo 4, versículo 13. Creí, por lo cual hablé. En Cristo ya estamos en victoria. Amén. En Cristo ya estamos en victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él ya nos dio la victoria. Ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria. Ese es el punto que quiero que entiendas. Aún antes de ir a la batalla, tú ya tienes la victoria. Jesucristo ya ganó la guerra. Él ya ganó la guerra. Y sí, va a haber cosas que vamos a pasar. Dios no nos manda las cosas malas, ¿verdad? Dios no nos manda las cosas malas porque Él es el autor de todas las cosas buenas. Toda dádiva que desciende de lo alto, todo don perfecto, viene de Dios. Las cosas malas no vienen de Dios. Y Dios nos ha dado la fe precisamente para resistir el combate del enemigo. De acuerdo a lo que dice, lo que está escrito por ahí en la epístola de Pedro y también lo que está escrito en Santiago. Resistimos por la fe. Dios nos ha dado el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo para que te protejas. Por eso es el justo por la fe vivirá. La fe es la primer arma del cristiano que te va a defender ante los ataques del enemigo, ante los ataques de la vida. Cuando venga la enfermedad, en vez de estar diciendo, no, es que a lo mejor Dios me quiere enseñar algo. ¡No! Se acabó eso. Usa la fe que ya tienes. ¿Por qué crees que Jesús era de lo que te explicaba la semana pasada? ¿Por qué crees que Jesús, cuando la tormenta vino a la barca, Jesús se enojó con los discípulos? ¿Dónde está su fe? Eso fue lo que les dijo. No les dijo, ay, mijitos, es que ¿por qué no usaron su fe? No, ¿dónde está su fe? ¿Por qué? Si tú lees en Lucas, en el capítulo, ya lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Pero si tú lees por ahí en Lucas, en el capítulo, ¿qué es? Capítulo creo que es en el 8, dice en el versículo 25, y les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? La fe, ellos ya tenían la fe. Mira, si tú te pones a estudiar detalladamente, te vas a dar cuenta
que justo antes de que esto sucediera, Jesús les había dado la parábola del sembrador. Muy probablemente ya les había dado la parábola de la semilla de mostaza. Ya les había dado varias parábolas acerca de lo que era la fe. Si tú vas en Marcos en el capítulo 4, las cosas están escritas de cierta manera que te puedes dar cuenta que que Jesús les había dado ya muchas armas a los discípulos. Entonces cuando esto sucede, Jesús estaba dormido. Y yo te lo decía, suena bien bonito que te digan, ¿verdad? Jesús está en tu barca, tranquilo, no te va a pasar nada. Pero eso no fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. No les dijo, ay, tranquilitos, yo estoy en la barca. No. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Dónde está su fe? Eso fue lo que dijo Jesús. Y me molesta cuando veo ese tipo de comentarios. Me enciende un furor así que la gente diga, ay, es que a lo mejor Dios me quiere enseñar a... ¡No! ¡No! Usa tu fe que ya tienes. Dios te ha dado la medida de fe de acuerdo a lo que dice Romanos en el capítulo 12. Dios ya te dio la medida de fe. Dios ya te dio todo lo que necesitas. Levántate y resplandece, como dice ese versículo. Despierta tú que duermes. En esta pandemia muchos cristianos, en vez de utilizar su fe, ¿qué fue lo que dijeron? Ay no, está bien feo la cosa, vamos a quedarnos todos en la casa. Mira, la semana pasada yo conocí a un pastor médico que le cerraron la iglesia, no lo dejaron ya ni siquiera tener cultos por el COVID. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el loco? Yo dije, este vato está loco. Dije, ¿qué onda con este vato? En el hospital, en el mismo camión que utilizaban para agarrar a todos los que se morían por el COVID, le pusieron una plataforma y él iba y dice que se quitaba el traje ese de astronauta que tenía que utilizar allá en Baja California por causa del hospital y en el COVID, por culpa del COVID. Se quitaba el traje ese y empezaba a predicar, ¿no? Y a todos los que traían que eran enfermos, eran sanados. Y eso lo hacía todos los días. No podía tener culto en la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo? Ahí en el estacionamiento del hospital empezó a tener servicios y la gente empezó a ser sanada, empezó a ser salvada, porque se atrevió a creer lo que dice la palabra. El justo por la fe vivirá. No andes lloriqueando como algunas personas ahí en el Facebook. No andes de víctimo. Ya deja de estar así de víctimo. Dios te ha dado todas las herramientas que necesitas. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas. Dice un versículo que Dios entregó las cosas en Jesús. Le dio todas las cosas en su mano y Él también te las dio a ti. Ese es el punto que necesitas entender. El justo por la fe vivirá, no por andar lloriqueando, no por tener miedo, no por andar quejándose. Fíjate, lo que dice aquí en Romanos en el capítulo 1, antes de Romanos en el capítulo 4. Me encanta la Biblia porque la Biblia es bien clara. La Biblia es fácil de entender. Los que no la entienden son los que no la estudian. ¿Ok? Chécate lo que dice en el capítulo 1. Hablando acerca también del justo por la fe vivirá. Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias acerca de Cristo. Te dije al principio, ¿verdad? La gracia como tal sí es el poder de Dios, pero la gracia no te va a empoderar si no se recibe por fe. Y esas son las buenas noticias, que tú no tienes que hacer nada más que creer en Jesucristo para que ese poder funcione. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Chécate lo que dice el versículo 18. Siempre leemos esos dos, no leemos el 18. Y hace rato me llamó mucho la atención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra vez esa palabra impiedad. La misma palabra de hace rato, que significa no confiar plenamente en Dios. Esa misma palabra se encuentra ahí, en Romanos en el capítulo 1, versículo 18. Y más adelante, hablando precisamente acerca de esto, fíjate lo que dice. Versículo 22 del capítulo 1 de Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Bueno, vienen varias cosas, pero chécate lo que dice en el versículo 28. Y como no aprobaron, ¿qué? Tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabes por qué hay cosas malas en el mundo? ¿Por qué suceden cosas malas en el mundo? Porque la gente no toma en cuenta a Dios. Punto. Y aún en los religiosos no toman en cuenta a Dios en las cosas que hacen.
Por eso hay tanta maldad en el mundo. ¿Te has preguntado por qué ocurren cosas malas en el mundo? Porque la gente no toma en cuenta a Dios y no cree lo que Dios dice en su palabra. Y aún en la iglesia sucede. ¿Por qué te va mal? Muy probablemente porque no estás tomando en cuenta a Dios. A lo mejor puede ser circunstancias. Pero sabes, yo conozco a muchos cristianos que les va mal por imprudentes. Porque no creen lo que dice la palabra de Dios. Porque quieren hacer lo que ellos quieren. En pocas palabras. Y no vienen a la palabra para saber qué es lo que tienen que hacer primero. Y van y hacen lo que quieren y después de que se estampan vienen llorando muchas veces. Ay, es que me pasó esto. Sí, mijito, pero yo te dijimos aquí por la medio de la palabra lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Vienen pidiendo consejo y hacen lo que quieren a la final. Pues ya para qué lo pides entonces. Pero está bien. Y es el punto. No estoy regañando. Al menos yo no. Por ahí en los comentarios. Ahorita le veo bien los comentarios porque no los estoy viendo. Pero es que de veras, desespera ver a la gente cuando los cristianos son los primeros que deberían utilizar la fe para alcanzar a los demás, porque el evangelio es el poder de Dios. Son los primeros muchas veces en salir huyendo, cuando es el diablo el que sale huyendo cuando utilizas tu fe. No es el tiempo, honestamente. Ahorita probablemente ya vamos a salir de la pandemia. ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe. Pero una cosa sí te digo. En el mundo están sucediendo cosas. Rumores de guerra y guerras. Muchos saben lo que está pasando por ahí en Europa. Están sucediendo cosas a nuestro alrededor. Cosas a nuestro alrededor. Aquí en Tamaulipas, bueno, a lo mejor van a suceder cosas. Yo no sé. Están por suceder cosas, ¿verdad? Pero algo sí te digo. Y la misma ocasión que en la transmisión pasada. Se va a notar quién es el que está viviendo por fe y quién es el que no está viviendo por fe. No estoy hablando de quién se va a salvar y quién no. O a lo mejor va a haber cristianos que se van a morir y se van a ir al cielo antes de tiempo. Puede ser. Porque se va a notar quién es el que está viviendo por fe y quién es el que no está viviendo por fe. Se va a notar. Se va a notar. Igual que lo dije la vez pasada. Se va a notar quién es el que está viviendo por fe y quién es el que no está viviendo por fe. Se va a notar quién es el que está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo y quién es el que no lo está haciendo. Se va a notar. Porque cosas van a empezar a suceder. Y cuando venga la tormenta, en vez de estar llorando y estar como los discípulos ahí, Señor, ¿qué no ves que perecemos? Levántate y dile a esa tormenta que se vaya. Porque Dios te dio la autoridad a ti. Ya te dio su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese es el punto del evangelio. Déjame leer tantito por aquí. Sí, por ahí Manuel Esperaza, bendiciones hermano, bendiciones. Ricardo Antonio, también por ahí anda, buenas noches, Dios los bendiga, Dios les bendice, Dios les bendice. Ochoa, Daniela, amén, dice por ahí. Así es, debemos vivir confiados en el Señor, obedeciendo con gozo, paz, acción de gracias por encima de lo que digan nuestras situaciones y circunstancias. A pesar de las circunstancias, Cristo estamos en victoria. A pesar de las circunstancias, el Señor nos ha dado la victoria y debemos vivir plenamente convencidos. Puede ser que a lo mejor todavía tengamos nuestra enfermedad. Puede ser que a lo mejor todavía estemos viviendo por ahí que a lo mejor todavía en lo físico tengamos pobreza. Pero no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Esta leve tribulación solamente es momentánea. Momentánea. No estará aquí por siempre. Dios nos ha dado la fe para que vivamos por ella. Dios nos ha dado la fe. Me encanta cómo Abraham, cuando le toca orar por el rey, creo que era el rey de Abimelech, ¿no? Fíjate, Abraham ya había recibido la promesa de que iba a tener descendencia. Y le toca orar porque Dios le había cerrado la matriz a todas las mujeres del pueblo ese de Abimelech, ¿no? Y a Abraham les toca orar para que el pueblo sea otra vez fructífero. Porque por ahí Abraham había dicho pues que Sara, o Sarai, era su hermana, era verdad, ¿no? Y no le había dicho que era su esposa, ¿no? Y por eso Dios trae por ahí plagas y cosas al pueblo, ¿no? Y a Abraham le toca orar porque el pueblo porque las mujeres sean fructíferas, aun cuando su mujer no era fructífera. Dios es bueno y es fiel. Confías plenamente, verdaderamente en Dios, aún en lo que está sucediendo en tu vida. Dios te ha dado la victoria y te ha dado la fe. Dice por ahí, me siento como niña de primero regañada, prometo hacer la tarea. Me gusta la pasión con la que habla y cree. Pues es que es una realidad, ¿no?
Si tú te pones a analizar la vida de Pablo, Pablo no se andaba con cosas. ¿Ah? Y eso es lo que me encanta acerca de Pablo. Él decía las cosas como son. ¿Ah? En Gálatas, cuando la gente se aparta, ¿ah?, de la justicia que se recibe por fe sin obras, de hecho también cita a Abraham por ahí. Mira, en Gálatas en el capítulo 3, donde les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? ¿No? Pablo no se andaba con cosas. Él veía que regresabas a la ley, regresabas a la fe por obras, y él te decía: hey, ¿qué pasó? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vuelves a terminar? ¿Eh? ¿Por las obras? Chécate lo que dice en Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabes por qué muchos ministerios de gracia realmente no predican gracia? Aunque ellos dicen que predican gracia. Porque lo quieren hacer, quieren enseñar gracia, y uno, no enseñan fe. Dos, lo hacen sin el Espíritu Santo, sin el respaldo del Espíritu Santo. La gracia sin el Espíritu Santo es una desgracia. ¿Ok? Por ahí para que alguien la note. Y bueno, por aquí dice: ¿dónde está tu fe? Amén. Por ahí les mando saludos a todos, hermanos. Yo sé que por ahí levanté la voz un poquito. Mira, si te ofendí, no te preocupes. Dice un amigo: le pido perdón a todas las denominaciones, a todos los pastores, de todas las personas. Les pido perdón, pero no me arrepiento de lo que dije. ¿Ok? Se tenía que decir y se dijo, como dice el meme, ¿no? Hermanos, empecemos a vivir realmente por fe. No es tiempo de andar llorando, no es tiempo de andar viendo las circunstancias, no es tiempo de andar viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es tiempo de vivir por fe, de expandir esa fe. Mire, yo no sé qué va a pasar en estos días, pero algo sí le digo: nosotros vamos a regresar a tener un local, y va a ser más glorioso de lo que hemos visto en nuestras vidas. Va a ser más glorioso de lo que ha sucedido antes. Si ustedes creen que lo que ha sucedido aquí en esta iglesia ha sido glorioso, lo que viene para esta iglesia va a ser todavía más glorioso. Y no solamente va a ser el doble, ¿no? Yo sé que a los que predican la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, Dios los respalda, y Dios es bueno, y gente va a empezar a venir a este lugar, ¿no? Gente va a empezar a recibir el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, como dice en Hechos en el capítulo 20. Así que les doy las gracias a cada uno de los que nos están escuchando. Oro por ustedes, que el Señor les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, que Él les dé entender el amor de Cristo aún lo más ancho, lo más profundo, que entiendan la plenitud de Dios, y que sepan que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, de lo que podemos entender, de lo que podemos pensar, de lo que podemos imaginar. Los bendigo en el nombre de Cristo, y nos vemos en la próxima transmisión de aquí de Centro Gracia. Estén al pendiente, porque grandes proyectos y cosas nuevas empiezan a suceder en este lugar. Bendiciones a todos. Amén.